Bienvenidos, mi nombre es Luisa Reyes Retana. Este espacio virtual que ha creado el Instituto Cultural de México en Alemania es específicamente para congregar distintas voces alrededor de los temas de naturaleza y cultura. Esta charla se da en dos contextos. El primero es precisamente naturaleza y cultura, o naturcultur, un eje conceptual en materia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en una palabra lo que quiere promover es la reconciliación entre la humanidad y la ecología. El segundo contexto en el que se da esta charla es el que nos da la reciente publicación del facsímil del Códice de la Cruz Badiano, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy brevemente, el Códice Badiano es un texto de 1552 que es probablemente considerado el texto más antiguo de América sobre herbolaria medicinal. Dicho esto, me complace sinceramente presentar a mis colegas que participan hoy en esta charla, a la que hemos titulado Jardines Botánicos, verdaderos códices vivos de México y el mundo. Están con nosotros Alejandro de Ávila, director fundador del Jardín Etnobotánico de Oaxaca; Thomas Borsch, director del Jardín Botánico de Berlín; Alejandra Moreno Toscano, que aún no se une a la conversación, pero pronto seguramente la veremos por aquí, que es especialista en recuperación de la memoria histórica de México. Y como moderadora tenemos a Flora Arias, investigadora en biología evolutiva y ecología en el Instituto de Biología de la Universidad Libre de Berlín. Muchísimas gracias, Flora. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias a todos los que nos ven. En estos momentos tan interesantes en que el códice ha sido publicado en circunstancias de pandemia, nos queda claro más que nunca antes que es muy difícil o imposible desconectarnos de la naturaleza. El día de hoy yo les quiero proponer que hagamos un recorrido a través de las ideas o las diferentes perspectivas con las que los seres humanos nos hemos relacionado con la naturaleza. Y bueno, es muy difícil plantear los diferentes ejes y las miradas a través de las cuales podemos mirar y valorar el Códice de la Cruz Badiano, pero afortunadamente tenemos excelente compañía y estoy muy contenta de poder moderar esta conversación. Entonces, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a Alejandro y quisiera empezar con un punto que tal vez no todos conocemos, que es que los primeros jardines botánicos se encuentran en Mesoamérica. Verdaderamente es un gusto hablar de este códice porque es un documento extraordinario, Flora. Es un documento que sintetiza en 1552, como bien dijo Luisa, el conocimiento de la naturaleza de la gente de Tenochtitlan. Recién había caído la ciudad capital del estado mexica y como escucharemos a lo largo de nuestra conversación, el trasfondo para ilustrar este manuscrito, los dibujos que son tan hermosos, tienen pues una función dual, porque había el interés por un lado de poder compartir el conocimiento tan sofisticado que tenían los mexicas de la biota mesoamericana, pero por otro lado también había intereses comerciales de por medio. Y lo mismo vemos en los espacios que sabemos que estaban destinados a representar la diversidad de la naturaleza en la cuenca de México y en una zona tropical vecina, la más inmediata, que era la región del actual estado de Morelos, donde sabemos que había otro jardín extraordinario en Huastepec, actualmente Huastepec. En la cuenca de México tenemos todavía el sitio arqueológico de Texcotzinco, que era el jardín de Nezahualcóyotl,
el señor de Texcoco, ya no se preservan las plantas que estuvieron allí. Hay posiblemente algunas especies que quizás fueron plantadas y que sobreviven naturalizadas en este sitio, pero lo que se conserva y que es muy hermoso es la traza de arquitectura de paisaje, con canales, con baños, con escalinatas. Un sitio bellísimo por su ubicación, por encima de la Cuenca de México, por encima de Texcoco, y muy bello por la forma como fue trazado. Esto nos dice que había no solamente, Flora, un interés en mostrar una colección de plantas interesantes, de plantas que agradaban a la gente, que de esto se enfatiza mucho, y tenemos como testimonio los romances de los señores de la Nueva España y los cantares mexicanos, dos colecciones de poemas y de cantos en náhuatl, donde se reitera una y otra vez el amor a las plantas, el amor a las flores, a su aroma embriagador, a su belleza como seres vivos. Tenemos entonces el testimonio de los manuscritos, tenemos el testimonio arqueológico y tenemos lo que ven y lo que sienten. Hernán Cortés mismo, en sus cartas de relación, describe el jardín del señor de Iztapalapa, y lo mismo hace Bernal Díaz del Castillo, el soldado cronista que acompaña a Hernán Cortés y que años después, desde Guatemala, escribe sus memorias y relata con lujo de detalle cómo era este jardín maravilloso que los había asombrado. Los había asombrado, dice, era cosa jamás soñada, con su diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía, con andadores llenos de rosas y flores y muchos frutales y lo que llama rosales de la tierra, las plantas con flores, que era el foco de esta colección. Pero no nada más había plantas, Flora, era un jardín donde había un esmero en mostrar la diversidad también de animales. Había estanques donde había aves acuáticas, había jaulas para tener los animales que podían escaparse o que podían ser riesgosos para quienes visitaban el jardín. Y también había, nos dicen las crónicas, una sección destinada a mostrar la diversidad humana y la diversidad patológica, personas malformadas, personas de muy baja estatura. Esto puede parecer morboso, pero creo que era parte de mi interés de entender la diversidad natural. También había un mensaje de dominio imperial, de tener representado lo que era la diversidad de terrenos que había dominado el señor de Texcoco o el señor de Tenochtitlan. Pero más allá de este mensaje imperialista, creo que podemos ver esta sensibilidad estética hacia la naturaleza y esta curiosidad intelectual. Interesantísimo. Sobre todo en el contexto del territorio mesoamericano, que es un territorio megadiverso, ¿cierto? Así es. ¿Nos puede platicar un poco de la gran diversidad que hay en el territorio? Con mucho gusto, Flora. No quisiera quitarle espacio a Tomás, pero ya que me das pie a ello, quisiera enfatizar que en los jardines, tal como nos los describen, no nada más estaban representando plantas y animales de la Cuenca de México, que es un terreno, para quienes no lo conocen, por encima de los 2.200 metros de altitud. Esto es el fondo de la cuenca, y las montañas que lo circundan pues alcanzan, el caso de los volcanes, a sobrepasar los 5.000 metros de altitud. Tenemos una vegetación en ese rango altitudinal de bosques de pino y de encino, fundamentalmente, y una flora y también una fauna que se relaciona fundamentalmente con Norteamérica, con las altitudes mayores, con las latitudes mayores. Pero la gente de Tenochtitlan y la gente que manejaba el jardín de Huaxtepe, que estaban sobre todo interesados en mostrar
la biota tropical. Les fascinaban los aromas y los sabores del trópico. Esto lo escuchamos una y otra vez cuando se mencionan plantas específicas, y de esto el Códice de la Cruz Badiano es el primer testimonio. Una gran proporción de las plantas representadas en el códice son tropicales, tanto de las zonas húmedas, fundamentalmente hacia la vertiente del Golfo de México, como también de las zonas tropicales secas de la vertiente del Pacífico, y también de los bosques de neblina, de los bosques muy húmedos, pero de clima fresco, de donde venían plantas representadas también en el códice. Entonces, como digo, es una síntesis de la diversidad mesoamericana. Muchas gracias. Ahora, transportándonos un poco más a otros territorios. Tomás, ¿nos puedes platicar un poco sobre cuál es la relación que existía con las plantas, con qué perspectivas se generan los jardines botánicos en Europa alrededor de los tiempos en que surge el Códice de la Cruz Badiano? Pues sí, con mucho gusto. Y voy a comentar primero, si me permiten, sobre un aspecto que tenemos que relacionar jardines botánicos con la ciencia de botánica. La ciencia de botánica es relativamente, también hemos tenido una situación en que en Europa, por ejemplo, los herbalistas han trabajado con plantas, han descrito plantas, como el nombre de Fuchs es muy importante, es básicamente ya en la misma época como el códice. No es tan completo que el códice es realmente algo que en su complejidad no existe en Europa. ¿No? Eso es fabuloso que fue hecho en México en este tiempo. Pero lo que es importante, jardines en este tiempo, y hablando también de nosotros, fueron primero ya instituciones que han ya colectado plantas para la medicina. ¿No? Es igualmente en Alemania o en Europa. Los primeros jardines mostraban plantas útiles para la gente. Entonces, y eso fue en una época en que ya no existía la ciencia de botánica. Eso fue parte de la medicina, y básicamente la perspectiva a las plantas fue sobre ya, propiedades, sobre valores medicinales, de sabores, pero también de comidas, ¿no? En todo este sentido. Y conjunto con el desarrollo de las ciencias, con la época en que ya conceptos analíticos han crecido, ya las disciplinas tienen su origen. Entonces, primero, por ejemplo, en Berlín, nuestra institución, el Jardín Botánico, el Museo Botánico de Berlín, empezaba en el centro, en el castillo de Berlín, donde está ahora el Foro Humboldt, el Humboldt Forum, pero como un jardín medicinal ya dentro del arreglo de los reyes de Prusia. Y lo que es interesante, el primer profesor de la botánica todavía o solamente fue en 1810 en Berlín. Anteriormente esta disciplina no existía, y básicamente es un proceso hasta hoy, cuando ya estamos ya colegas en ciencia, ¿no? Varias subdisciplinas. Eso es una diversificación con más habilidades, más métodos disponibles. Es un proceso que continúa hasta hoy en día del desarrollo de las disciplinas, y eso es importante en la botánica también. Lo que pasaba es, bueno, en Europa un nombre es muy importante, es el nombre de Carolus Linnaeus, que publicaba en
753, 200 después del códice, ¿no? Eso es también, son 2 siglos. Es muy impresionante. El primer sistema Nature y también introducía el sistema binominal de la nomenclatura. Entonces, no solamente de las plantas, pero también animales y ya, minerales, ¿no? Entonces, eso fue una forma de sistemizar, de nombrar organismos, también con una perspectiva de ordenar la naturaleza. Entonces, en este tiempo, el conocimiento global de Linneo fueron 6.600 plantas. Ahora, la diversidad mundial son 400.000 plantas con flor, ¿no? Entonces, esos son dimensiones diferentes, pero en medio del siglo XVIII, eso fue el estado de conocimiento y también en una época en que la iglesia dominaba la forma de pensar. Eso significa, no fueron conceptos de la evolución. Entonces, eso también significaba plantas y animales fueron una creación estática. Y la primera teoría, bueno, me imagino, buen conocido con la teoría de evolución por Darwin, es un siglo después. Entonces, esas son las dimensiones y un siglo después más, casi hace 40, 50 años, tenemos con personas como Willy Hennig, es un alemán muy importante en este sentido, que desarrollaba los primeros métodos para realmente reconstruir qué pasaba en la historia de evolución. Entonces, eso es un proceso muy complicado que también en Europa tiene raíces en una perspectiva a la naturaleza más cerca de describir funciones, utilizaciones, sabores, formas de plantas a una perspectiva científica, y eso también ya significa que ahora tenemos un sistema que todavía, ¿no? Estamos investigando la historia de evolución ahora con un sistema de nombres en latín, pero también hay nombres vernaculares, ¿no? Eso también existe. Como en el náhuatl, en culturas de Europa también hay nombres vernaculares. Entonces son diferentes perspectivas de diferentes partes de la sociedad a la naturaleza. Y lo que pasaba es ahora también, yo creo es muy importante, la perspectiva cultural, tradicional a la naturaleza, tal vez en todos los culturas no tan industrializadas en el mundo, con sus nombramiento, y ahora también más en un contexto de la ciencia analítica, contestando hipótesis, investigando patrones de evolución, delimitando con métodos ahora moleculares cuáles y morfológicos, cuáles son las especies y tomando nombres a estos. Y en un sistema científico que es un conocimiento muy complejo, pero también un concepto de la nomenclatura que tiene la utilidad de comunicación. Y lo que pienso ahora para este aspecto importante, que también los científicos que tenemos que ya cómo podemos conversar, cómo podemos transmitir y ya interesar al público por estos temas, ¿no? Muchas gracias. Entonces, en esta idea de que la nomenclatura binomial nos ayuda, que a través de científicos, independientemente de sus lugares de origen, puedan identificar a una planta. Ahora quisiera transportar la conversación con Alejandro sobre la terminología que se utiliza
en el Códice de la Cruz Badiano, porque en la mayoría de los casos, cuando hablamos del códice, existe mucho énfasis en las ilustraciones, pero quizá no lo suficiente en la terminología náhuatl que ahí está contenida. Y Alejandro ha estado trabajando muchísimo en entender qué es lo que estos nombres nos dicen. Alejandro, ¿nos puedes platicar un poco sobre tus hallazgos y qué es lo que el lenguaje revela de la relación de los creadores del códice con las plantas? Por favor. Con mucho gusto, Flora. Quisiera, antes de hablar específicamente de los términos en náhuatl, en el Códice de la Cruz Badiano, comentarte que los binomios no son algo que se le haya ocurrido independientemente a Linneo. Ya diferentes lenguas del ámbito europeo usaban esta estructura para designar a diversos animales y plantas. Es frecuente en lenguas de todo el mundo que tengas un término genérico y que le agregues un epíteto para distinguir, por ejemplo, a la guacamaya roja de la guacamaya verde o al guachinango más grande del que es de un color más amarillento. Entonces, los binomios son un fenómeno recurrente, Flora, en la forma de nombrar a los seres vivos en todo el planeta. No es algo que nos sorprenda encontrar binomios. Linneo aprovecha esta estructura para solidificar, para codificar lineamientos para que todos los seres vivos reciban una misma estructura nominal. El binomio queda entonces estipulado para que todo mundo podamos usar el mismo lenguaje al hablar de la naturaleza y al encontrar formas nuevas podamos acuñar un término que se entienda aquí y en China. Pero a lo que voy es que en el Códice de la Cruz Badiano, como en otros testimonios de culturas de todo el mundo, vas a encontrar binomios. No exclusivamente binomios, pero vas a encontrar muchos binomios. Y quisiera darte algunos ejemplos, porque además nos muestran cómo había un diálogo a la hora de redactar este maravilloso documento en los años 1550. Estaba Martín de la Cruz como especialista en el conocimiento médico, porque él estaba atendiendo a los estudiantes del Colegio de Tlatelolco, el Colegio para Nobles Indígenas, el Colegio Indígena, a diferencia de instituciones abocadas a los españoles, los estaba atendiendo. Había habido recientemente una epidemia en la cual habían muerto varios de los estudiantes. Él tenía la responsabilidad de velar por su salud. Y él, como especialista en las enfermedades y en la forma de remediarlas, pues tenía también un conocimiento muy amplio, no solamente de las plantas, Flora, sino de minerales que se usaban en un contexto terapéutico y también de varios animales, de los cuales, por ejemplo, se usaba la piedra besuar, concreciones minerales en las vísceras de los animales. Con esta materia médica, es decir, con esta multiplicidad de ingredientes, Martín de la Cruz, en el Códice de la Cruz Badiano, nos formula cómo atender a diversos padecimientos, desde la cabeza hasta los pies, literalmente. Y al ver los nombres tanto de plantas como de algunos animales, empezamos a entender cómo se percibía en náhuatl el mundo natural y cómo se nombraba. Ejemplos. Te digo que hay un diálogo entre el conocimiento codificado lingüísticamente y las representaciones pictóricas, porque los tlaxcuilos, es decir, los especialistas en la ilustración, hacen alusión en algunos casos
a lo que está codificando el nombre. Quizá el ejemplo más elocuente es el de Cohuachocotl, que podríamos traducir como el fruto agrio de la víbora. Pienso, a partir de la información no solamente que nos aportan las fuentes del siglo XVI, sino el conocimiento vigente de las plantas, que se trata de un pariente silvestre de los miltomates, como les llamamos acá en Oaxaca, o tomatillos se les nombra en el norte de México, o el tomate de cáscara, el tomate verde con el cual hacemos la salsa verde. Y la imagen del códice, si tú examinas la lámina correspondiente, vas a ver que el ilustrador le dibuja dos serpientes. No quiere decir esto que las serpientes fueran atraídas a la planta o que comieran el fruto, pero te está indicando que así es como se nombra, porque esto es una forma de decir, esto es para los animales silvestres, no es algo que sea algo que consumimos los seres humanos. Para distinguirlo también de otra planta que se nombraba y se nombra todavía hasta la fecha, cuatomate hispanizado, que es otra planta de la misma familia, de las solanáceas, es decir, la familia de la papa, pero como ya el término cuatómatl ya estaba codificado para una planta que sí es comestible, pues para desambiguar, entonces, esta planta silvestre que no se comían los frutos es Coaxocotl. Digamos, la ciruela de la víbora, para decir, no es algo que nosotros comamos. Pero aquí ves cómo hay un binomio. ¿Por qué hay un binomio, Flora? Porque se usa xocotl como un término general, fruto agrio, y se le agrega un epíteto de la serpiente. Creo que esto será más claro con otros ejemplos que quisiera mostrar. Tenemos el caso de Itzcuinpachtli. Itzcuinpachtli nos muestra otro término genérico, pachtli. Pachtli codifica el uso terapéutico, es un remedio. Todos los casos donde aparece pachtli, vemos que es algo que se usa para aliviar a las personas. Y la primera parte del término, itzcuintli, es perro. Este es el remedio, o puede también traducirse como el veneno del perro. El remedio para aliviarnos a nosotros de los daños que causan los perros. Itzcuinpachtli, de nuevo, con base en el conocimiento actual, ya no en náhuatl, pero en español, en la Cuenca de México hay una planta que se nombra el veneno del perro o la hierba del perro, y creo que simplemente se tradujo al español el nombre en náhuatl y el nombre en español se mantiene vigente. Y es una planta, por cierto, de la misma familia de la que usé como primer ejemplo, es decir, la familia del tomate y de la papa. Pero aquí puedes ver, Flora, cómo el náhuatl, como muchas lenguas que han sido estudiadas, tiende a acuñar nombres para las plantas, no con algo que sea una innovación por completa, un nombre totalmente distinto, sino una construcción que sigue ciertas reglas que le son conocidas a los hablantes para acuñar nuevos términos. Hay muchos otros ejemplos. Hay también alusión a referentes que les serían conocidos a todo el mundo. Por ejemplo, en el nombre para una planta, por cierto, muy bella, también originaria, esta sí, de la Cuenca de México, Tememetla.
Escucha, por cierto, cómo la segunda sílaba es ligeramente más larga. No es tememetla, es tememetla. En náhuatl, la duración vocálica es contrastiva, es decir, una vocal larga contrasta con una vocal corta y no es lo mismo, por ejemplo, toca que toca. Hay un diferente sentido de la palabra dependiendo de la duración vocálica. Son detalles que pueden parecer pues como que muy rebuscados para estarlos comentando en esta charla, pero creo que han sido parte, Flora, de lo que lo que todavía podemos aprender y entender y valorar del conocimiento indígena de las plantas a partir de este documento y a partir de otras fuentes del siglo XVI y estudiándolas junto con el conocimiento que sigue vivo. Volviendo al ejemplo de Tememetla, las primeras personas que se acercaron al códice después de que fue redescubierto en la Biblioteca del Vaticano en Roma, pensaron que etimológicamente esto tenía que ver con maguey, porque maguey en náhuatl es metl. Sin embargo, examinando con cuidado todas las fuentes, me parece que esta interpretación está equivocada y el vocabulario muy extenso que recopila en el siglo XVI un fraile franciscano, Fray Alonso de Molina, registra un término que nos da la clave. Nos dice, Tememetlatl es la molleja del ave. Sí, queda, creo, clara la etimología, porque metlatl, en este caso la raíz no es maguey, sino la raíz es metate. ¿Por qué? Pues porque la molleja es donde se remuele el alimento del ave. Y creo que viendo una fotografía de una molleja, pues ves cómo sí hay una semejanza morfológica con las características de lo que quiso representar el tlacuilo en el manuscrito, que es lo que llamamos echeveria. Son plantas suculentas, carnosas, donde la disposición de las hojas, pues sí, se parece a la molleja de una gallina. Esto entonces nos muestra otra forma de acuñar terminología, no crear binomios donde tienes un genérico y le incorporas un epíteto, sino que de una forma quizás más imaginativa haces alusión a semejanzas morfológicas con cualquier otro elemento de la naturaleza. Ahora, estos son los tres casos que he comentado, ejemplos donde podemos pensar que esto era del conocimiento de toda la gente, es decir, que era común el uso de estos nombres y que cualquier hablante de náhuatl en la Cuenca de México te hubiera entendido cuando usabas este término y hubiera sabido a qué te referías. Pero en el códice aparecen también, Flora, términos que me parece que son descriptivos, que me parece poco probable que cualquier persona hubiera sabido a qué planta se referían, aunque hubieran entendido el sentido de la descripción. Pero creo que aquí es donde estamos viendo reflejado, Flora, la aportación individual de Martín de la Cruz como experto. Creo que aquí es donde vemos la persona, aquí es donde vemos la aportación intelectual del médico tlatelolca y son sumamente interesantes. Quiero nada más citarte dos ejemplos. Uno es Nonochton Azcapanixua, que podemos traducir como el nopalejo, porque el sufijo ton
Es un sufijo despectivo para minimizar, para restarle importancia, que crece en el hormiguero. Y la ilustración correspondiente, para enfatizar la relación con el hormiguero, pues nos muestra hormiguitas que están caminando sobre las raíces de la planta. Otro ejemplo, Xihuitl tonalco, mochiwa ahuacho, que podemos traducir como la hierba del tiempo de secas que se cubre de rocío. La descripción es transparente. Cualquier persona conocedora del náhuatl, tal como se hablaba en la Cuenca de México en el siglo XVI, entendería la descripción, pero no creo que todo el mundo haya estado familiarizado con esa planta que conocía Martín de la Cruz y que él había seguramente utilizado en su práctica médica y le había resultado. Entonces, a lo que voy es que este documento es sumamente rico en información si la sabemos leer, si la vemos de una manera crítica y si no nos clavamos demasiado en las imágenes, porque creo que hasta ahora, Flora, la tendencia ha sido a ver las ilustraciones del códice como si fueran especímenes botánicos, es decir, como si fueran plantas herborizadas. Creo que en los nombres en náhuatl hay mucha información muy rica, muy interesante. Muchísimas gracias. Aquí hay dos puntos que me parecen de suma importancia. El primero es que sería correcto entonces decir que la nomenclatura que está contenida en el códice nos habla más de unos nombres que están dados en términos de la interacción directa entre el ser humano con la planta, ¿cierto? Hay algunas de las palabras hablan de si es alimento, si es medicina, entonces hablan más de esta relación directa entre hombre y naturaleza, ¿es verdad? Precisamente, y qué bueno, Flora, que haces esta observación, porque el Códice de la Cruz Badiano es el documento más temprano que conocemos a nivel mundial. Aquí sí, no nada más de América, sino a nivel mundial, es el documento más temprano que conocemos que echa por tierra lo que ha sido la hipótesis central de una escuela de pensamiento. Una escuela de pensamiento que parte de la biología evolutiva, del pensamiento darwiniano, en los últimos 30, 40 años, y que intenta acercarse, Flora, a las ciencias cognitivas y específicamente a la lingüística con un esquema de interpretación evolutiva. Y entonces, para darte un ejemplo, y no es por desvirtuar, sino por tratar de abrir nuestras puertas mentales, un libro que tuvo mucha influencia hace un par de décadas en las universidades de todo el mundo, un libro que lleva por nombre El instinto del lenguaje, propone que en todas las lenguas del mundo hay una forma básica de percibir y de clasificar y nombrar a la naturaleza. Que las plantas y los animales, igual como son percibidos por los biólogos profesionales, son agrupados con base en características morfológicas y conductuales, en el caso de los animales, en común. Es decir, propone que de la misma forma como Linneo codificó la diversidad natural a partir de las relaciones de parentesco que él percibía en los seres vivos, que después Darwin propone son resultado de una herencia en común, de una filogenia compartida, propone este libro del instinto del lenguaje, que todos los seres humanos
estamos construidos para percibir la naturaleza de la misma forma. Y que en cualquier lengua del mundo, entonces vas a ver que se forma una categoría natural de los árboles, se forma una categoría natural de los pastos, se forma una categoría natural de las trepadoras. Y en el caso de los animales, que tienes a las aves por un lado y tienes a los insectos por el otro lado y a los cuadrúpedos. Pero la terminología en náhuatl, y no nada más en náhuatl, sino en muchas lenguas mesoamericanas, echa por tierra esta hipótesis porque encuentras que los términos genéricos que agrupan a un mayor número de plantas, y también lo podemos generalizar para algunos animales, no son árbol, no son trepadora, sino son agrupaciones donde el criterio cultural es fundamental. Para darte un ejemplo, hay una categoría Kilitl, las plantas que tú aprovechas como alimento, pero específicamente sus hojas, las verduras hojosas, y esto sigue vigente en México hasta la fecha. Los campesinos te dicen, este es quelite, el pápalo quelite, que por cierto está ilustrado en el Códice de la Cruz Badiano. O te dicen, este es quintonil, es un quelite también. Otro ejemplo, las flores. En el Códice de la Cruz Badiano tienes numerosos ejemplos de plantas rotuladas xochitl, la flor. ¿Por qué la flor? Si obedecen a categorías de vida muy distintas. Una hierbita o un árbol pueden ser rotuladas flor. Creo, Flora, después de haber trabajado con varias otras lenguas mesoamericanas, que el meollo de esta categoría es el que estas plantas sean dignas de ser usadas en contextos rituales. Las flores se aprecian, las flores tú las puedes llevar como una ofrenda a un lugar sagrado o actualmente al templo católico. Entonces estamos viendo en la terminología en náhuatl que los criterios culturales pueden ser más importantes que los criterios naturales para tú formular tu terminología, los nombres con los cuales entiendes tu universo vivo. Y me di a la tarea para esta charla de cuantificar, de sacar cuentas de los nombres en náhuatl consignados en el Códice de la Cruz Badiano, cuántos tienen clasificadores, porque no todos tienen clasificadores. Hay términos como tememetla, donde no hay un término genérico. Enfocándonos nada más en los que tienen un clasificador o un término que agrupa. ¿Cuántos podemos decir son fundamentalmente criterios naturales y cuáles son criterios culturales, como flor, como quelite, como otros? Pues me dio gusto constatar, como yo sospechaba, que en efecto son un mayor número los que muestran el clasificador que obedece a criterios culturales. O más bien, más que clasificador, debería yo decir el marcador nominal que refleja criterios culturales, incluyendo, por cierto, Patli, remedio. Muchas gracias. La segunda pregunta va más sobre esta parte en la que el médico que creó el códice, hay algo de su contribución intelectual. Y me lleva a la pregunta sobre para quién está dirigido este códice. ¿Fue creado para darse a conocer a la población o para quién era este conocimiento que está contenido ahí? Gracias, Flora. Y ojalá que también escuchemos el punto de vista de Tomás para no monopolizar el micrófono. Hay numerosos ejemplos en el Códice de la Cruz Badiano
de plantas y, por cierto, también de minerales y de animales que venían de zonas muy lejanas a la cuenca de México. Quiero darte, por ejemplo, una planta muy cercana a nuestro corazón acá en Oaxaca y especialmente acá en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, porque es la planta que elegimos como logotipo de nuestra institución. Nuestra institución es el Jardín Etnobotánico de Oaxaca y el logotipo del jardín representa esta flor que aparece en el Códice de la Cruz Badiano. Me refiero a Cacahuaxochitl, la flor de cacao. No que fuera la flor del árbol del cacao, sino la flor que acompañaba a las bebidas de cacao flora. Este es un árbol que en estado silvestre lo encuentras nada más en las zonas más húmedas de la vertiente del Golfo de México, sur de Veracruz, norte de Oaxaca, la parte más húmeda de Chiapas, y la encuentras también en zonas muy húmedas de Guatemala y creo que llega hasta Nicaragua en su distribución natural. Las flores eran altamente valoradas. Esto lo sabemos por Sahagún, lo sabemos por otras fuentes del siglo XVI. Las flores secas llegaban al mercado de Tlatelolco, que era el gran mercado en la antigua Ciudad de México, y se vendían secas. Creo que el tlacuilo no conocía de primera mano las flores frescas. Creo que nunca había visto un árbol vivo porque lo que representa pues dista mucho de la forma característica de este árbol, y las flores que representan el códice son de color ocre, que es como se tornan ya secas, pero frescas, son blancas, son muy aromáticas y se usan hasta la fecha, Flora, en una bebida que es una de las glorias de la gastronomía oaxaqueña. Me refiero al tejate, una bebida sumamente sofisticada a partir de ingredientes mesoamericanos exclusivamente, bueno, salvo el azúcar que la endulza. Es maíz, pero no procesado como nixtamal, sino con esle, es decir, hervido con ceniza de encino. Se le incorpora la almendra del mamey tostada y molida, se le incorpora cacao, y el saborizante de la bebida es esta maravillosa flor representada en el Códice de la Cruz Badiano, porque era uno de los ingredientes para algunas preparaciones como remedio. Pero te doy este ejemplo del cacahuaxochitl porque dudo que esto haya sido accesible para la mayoría de la población. Viniendo de lejos, era probablemente caro este ingrediente, y no es el único en el códice. Hay muchos otros que seguramente requerían pues, un gasto importante el poder sufragarlos, y nos hablan de una medicina para la aristocracia, Flora. Nos hablan del hecho de que Martín de la Cruz mismo era un noble indígena, así es él identificado en las fuentes que tenemos de ese entonces. Se dice que él era indio principal de Tlatelolco, es decir, miembro de la élite de Tlatelolco. Él tenía la prerrogativa de montar a caballo para buscar los remedios, para traerlos al Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco. Y debemos además tener en cuenta que, como decía yo al principio de nuestra conversación, Flora, este documento obedece a una motivación muy especial. Fue producido en 1552, comisionado por el hijo del primer virrey de la Nueva España. Esta persona que comisionó el Códice de la Cruz Badiano, su nombre era Francisco de Mendoza, y él tenía el interés de llevar este códice, pues no nada más para mostrar la sofisticación del conocimiento indígena, y la agenda era pues revertir el hecho de que por intrigas de conquistadores, enemigos de los indígenas, se había eliminado el subsidio real al Colegio de la Santa Cruz. Entonces había un interés en recuperar el financiamiento para este colegio tan importante, pero
Francisco de Mendoza estaba tratando de llevar agua a su molino. Él tenía el interés de comercializar estos remedios de Nueva España en Europa. Él tenía el interés de lucrar con este conocimiento. Y entonces el códice es redactado y es ilustrado con sumo esmero. Es extraordinariamente bello este documento y está destinado nada menos que al rey de España, a Carlos V. Estaba destinado para que él lo viera y ojalá le moviera el corazón para, por un lado, ayudar de nuevo al Colegio de la Santa Cruz y por otro lado, pues darle esta garantía comercial a Francisco de Mendoza para el negocio que él quería empezar. Entonces estamos hablando de un documento que desde su concepción refleja una visión elitista, podríamos decir, Flora. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, ahora quisiera transportarme al presente y darle la palabra a Alejandra y hacerle una pregunta muy directa. Alejandra, ¿por qué crees tú que el códice es relevante hoy en día? ¿Por qué en estos tiempos de pandemia vale la pena ponernos a hablar sobre un códice que fue hecho hace varios siglos? Gracias, Flora. A mí me ha parecido muy extraordinaria la conversación entre Tomás y Alejandro y precisamente la relevancia que tiene hoy el Códice de la Cruz Badiano es que nos permite conocer no solo las representaciones, las pictografías, su relación con las formas que utilizan los botánicos para describir las plantas. Nos abre un enorme universo que nos indica que estos indígenas que vivieron en el altiplano mexicano en el siglo XVI y fueron los que mostraron este códice, de los cuales orgullosamente deberíamos de sentirnos como herederos, como gente que vive en ese mismo sitio, aunque desconozcamos todas estas precisiones, que de pronto en una circunstancia de grandes dificultades, dificultades no solo de conservación del ambiente, no solo de la cuestión de la pandemia, etcétera, nos vuelvan a traer el tema de que estos hombres no solo fueron grandes constructores de pirámides, sino que fueron grandes cultivadores de plantas. Y que por lo tanto, esa herencia y esa tradición la tenemos también que recuperar como uno de los grandes legados que tenemos no solo que mantener, sino que profundizar. Entonces me parece que el códice cumple las funciones de todo libro: guardar el pasado, pasarlo al presente, traer hacia nuestro tiempo el conocimiento y compartirlo. Y eso es lo que estamos haciendo, compartirlo. Y la verdad es que si además que compartirlo con estas observaciones, con estas lecturas tan sabias que nos han regalado nuestros amigos, pues es de veras un privilegio. Yo creo que ha sido una charla excepcional. Claro. Muchas gracias. Y más que nada compartir este conocimiento, que se haga extensivo no solamente a la gente en México, sino es una necesidad de carácter universal. Estaba viendo un estudio de la FAO que se hizo en 90 países y este dice que hoy en día
90% de nuestros alimentos provienen solamente de 15 plantas, siendo que nuestros abuelos y tatarabuelos llegaron a utilizar 7,000 plantas diferentes como fuentes de alimento y de vestido. Entonces, claramente estamos viviendo un momento en el que nuestra relación con el mundo vegetal, pues se está viendo bastante disminuida. Y a mí me gustaría mucho saber qué es lo que opina Tomás al respecto, ¿cómo ves la situación hoy en día? Ups. Sí, gracias, Flor. Con que tú dices, ¿no? Eso es realmente una erosión en nuestra cultura actual y eso es desafortunadamente un fenómeno mundial que la riqueza de plantas utilizadas por el humano es muy reducida. Y eso es básicamente porque la gente, bueno, un otro proceso que me imagino es importante, donde viven la gente, son menos y menos en sitios rurales, más y más en ciudades. Entonces, la población y específicamente los jóvenes son más y más, tienen más distancia a la naturaleza, ¿no? Y eso es algo, yo creo que es muy problemático y estamos hablando, por ejemplo, sobre, no es un aspecto cultural solamente porque los sabores, bueno, la cocina de México es fabuloso, estoy un amigo de esta cocina porque es una riqueza, pero los sabores no provienen de 15 plantas solamente, ¿no? Son mucho más. Y también eso es una riqueza cultural y no vamos a comer simplemente hamburguesas de McDonald's, ¿no? Eso sería muy triste como una perspectiva. Pero es no solamente esto como perspectiva de diversidad, que es una diversidad cultural y también natural que reúne en la evolución de culturas conjunto con sus medio ambientes, ¿no? Pero en el otro lado, yo creo que eso es un tema muy actual sobre cambio climático, sobre los problemas de nuestra sociedad mundial en que tenemos muchísimos problemas también que provienen para no evaluar la naturaleza, no evaluar la naturaleza, ¿no? Y además, eso es también sobre plantas. Claro, dependemos de las plantas como humanos. Medicina hemos hablado, pero comida, eso es otro. Eso fue el comentario introducido de ti, Flora. Pero eso también, yo pienso, es un tema de cómo vivimos. Respetamos la diversidad, tenemos interés en esta diversidad, que también significa damos valor a cultivar plantas, conocer sobre plantas, también eso es una misión de jardines botánicos, me imagino, en México, en Oaxaca, mismo que en Berlín, ¿no? Eso es nuestra misión de realmente promover los contactos entre plantas específicamente, más general entre naturaleza y el humano, para realmente promover que no estamos simplemente produciendo en millones de toneladas soja y nada más para crear un carne muy barato y después solamente comer hamburguesas, pero realmente damos cuenta que hay mucho más en diversidad en la naturaleza, en las cocinas, en
diferentes culturas del mundo y eso conjunto evaluando la diversidad natural y cultural también es un clave para un mundo más sustentable que estamos practicando la mayoría de la gente en este mundo actual. Claro que sí, y recordar también que los jardines botánicos son piezas muy clave, están jugando una gran labor en el sentido de generar más conocimiento, preservar estos códices vivos, como les llamamos para esta plática, y también son lugares de una extraordinaria belleza y que también están ahí, en la mayoría de los casos, abiertos al público o muy accesibles al público. Y entonces, ahora yo creo que existen en las generaciones más jóvenes una sensibilidad mayor a los temas ambientales. Tomás, dejas muchas preguntas abiertas, muchas cosas que todavía nos quedan pendientes, seguir pensando, seguir platicando, seguir encontrándonos con diferentes puntos de vista. A mí me gustaría preguntarle a Alejandro y a Alejandra también, si hay otros, no sé, perspectivas a futuro, cosas, temas que les interesaría o que piensan que serían interesantes explorar a futuro. Alejandro, yo quisiera que comentaras algo de que el Jardín Etnobotánico de Oaxaca además fue y preserva un trazado de uno de los grandes artistas que ha dado México en el siglo XX, y que esta concepción que vincula al arte, al diseño de perspectivas, ubicación de plantas y un gran jardín botánico, pues es una conjunción de cultura y naturaleza única. Entonces sí me gustaría que hicieras esa mención. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. ¿Tú me escuchas, Flora? Sí, sí te escucho, Alejandro. Adelante. Quería cerciorarme porque acá en mi computadora no apareces, entonces quería estar seguro que tuviéramos conexión. Agradezco mucho que Alejandra me permita hablar un poco acerca de nuestra experiencia en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. En efecto, este es un jardín que nace desde la sociedad civil, no es un proyecto que haya surgido en la Universidad Nacional Autónoma de México, tampoco fue una iniciativa gubernamental, al contrario, tuvimos que pelear contra del proyecto oficial, que era convertir este espacio en un hotel de lujo, un centro de convenciones y aunque ustedes no lo crean, un gigantesco estacionamiento. Desde la sociedad civil y bajo el liderazgo de nuestro querido Francisco Toledo, artista extraordinario con raíces indígenas muy profundas en su persona y en su arte, fue que propusimos un jardín etnobotánico. Cuando lo propusimos creíamos estar innovando, no sabíamos, y aquí reconozco mi ignorancia, que ya había en Cuernavaca un jardín etnobotánico enfocado en las plantas medicinales. Nosotros propusimos un jardín enfocado en las plantas de Oaxaca, y no nada más las plantas medicinales, sino toda la relación entre la gente y el entorno verde. Y gracias a la participación de Francisco Toledo y también de Luis Zárate, tenemos un jardín que ha llamado la atención porque el diseño no sigue los lineamientos arquitectónicos de los jardines europeos. No es un jardín barroco como en un inicio pretendieron los reconstructores de Santo Domingo. Tampoco es un jardín inspirado por el estilo japonés o los jardines ingleses más naturalistas. Nosotros quisimos darle un sello mexicano y en la medida de lo posible un sello oaxaqueño. Y para ello recurrimos a la geometría del arte precolombino, especialmente a la greca, que tiene raíces además en el tejido
en el textil y que por lo tanto es también un tributo a la contribución de las mujeres, porque el arte del tejido es el arte de las señoras. En este contexto, mi contribución fue proponer un discurso integrador precisamente enraizado en el conocimiento mesoamericano, no reflejando las categorías europeas, no siguiendo la nomenclatura lineana, sino las formas como la gente se acerca a las plantas. Y entonces tenemos una sección del jardín dedicada a los cultivos, donde tenemos, entre otros, varios quelites. Tenemos otra sección dedicada a la flora terapéutica, con varias de las plantas que aparecen ilustradas en el Códice de la Cruz, siendo oaxaqueñas, porque si no somos muy regionalistas y aquí nada más tenemos plantas originarias de Oaxaca, pero varias de ellas aparecen en el Códice de la Cruz Badiano. Y tenemos también una sección dedicada a especies que sirven en el arte, en el textil, los tintes, los colorantes, que es parte de lo que hace tan extraordinariamente bello este manuscrito. Debo decir que yo había trabajado el Códice de la Cruz Badiano ya por casi 20 años, pero a partir de facsímiles. Y cuando hace poco, porque se exhibió en una exposición magna en el Museo Nacional de Antropología, se exhibió el original, cuando me acerqué a él y vi la intensidad, la saturación de los colores, se me salieron las lágrimas. Es un códice que en su corporalidad misma, si podemos hablar de cuerpo en un documento, está manifestándonos nuestras raíces. Los colegas que han analizado el códice, la materialidad del códice en la UNAM, nos han mostrado que tuvieron recurso tanto a materiales europeos como indígenas, y en las ilustraciones utilizaron materiales indígenas porque eran mejores. Esto para mí no es solamente motivo de un orgullo nacionalista mexicano. Para mí esto es darnos pie para iniciar un diálogo de naciones, un diálogo de saberes, un diálogo entre pueblos, pero a un nivel horizontal, ya no viendo desde abajo hacia Europa, hacia arriba. No, no, señores, creo que el Códice de la Cruz Badiano es uno de los documentos que nos muestra la sofisticación de la civilización mesoamericana. Quizás estábamos incluso a un nivel superior, y creo que parte de la razón por la cual el códice cayó en el olvido fue que los europeos no podían entender claramente. Trataron de cotejarlo con la obra de Francisco Hernández, con los otros documentos que tenían a la mano de México de aquel entonces, y la complejidad y la riqueza del conocimiento los abrumó. Y entonces el códice quedó relegado. Pero es tiempo de retomarlo. Es tiempo de retomarlo con ese orgullo, pero también con esa humildad de reconocer que no lo conocemos todavía a profundidad. Para mí es motivo de autocrítica el que reflexionemos que conocemos mejor la farmacopea del siglo XVI en náhuatl que el conocimiento todavía vivo, moribundo, pero todavía vivo, en las comunidades que hablan náhuatl en la Cuenca de México. Me refiero a que no tenemos un estudio de la calidad que amerita del conocimiento de las plantas y de todos los seres vivos en, por ejemplo, la delegación de Milpalta, donde se sigue hablando náhuatl en la Ciudad de México. No lo tenemos tampoco de los pueblos de habla náhuatl de la Sierra de Texcoco o de Coyotepec hacia el norte, donde todavía quedan algunos hablantes de náhuatl. Esto, pues creo que nos debe de inducir a una actitud de humildad, de que nos falta mucho, de que debemos reconocer, que seguramente vamos a aprender mucho de la gente que todavía habla náhuatl, pero también creo que vamos a aprender mucho de un diálogo. Y quisiera cerrar mi participación, si me lo permites, Flora, si les parece bien a Alejandra y a Tomás, tratando de hacer un vínculo con Alemania, puesto que estamos auspiciados en esta conversación desde la Embajada de México en Berlín, y quisiera ilustrar 3 plantas que no aparecen en el Códice de la Cruz Badiano, y lo significativo es que no aparezcan y que nos hace reflexionar de nuevo lo que significó en términos de la sociología del códice
pero también creo que nos permite mencionar a una figura fundamental, Alexander von Humboldt, y su aportación al venir a México a principios del siglo XIX. Me refiero a 3 plantas que en su ausencia en el Códice de la Cruz Badiano, pero en su importancia actual en la tradición medicinal en México, son un puente con el norte, el hemisferio norte, y son un puente específicamente con la flora europea. Me refiero al epazote, que es de amplia distribución, que está ausente en el códice, pero que es usado hasta la fecha para el tratamiento de parásitos intestinales. Me refiero al gordolobo, del cual hay varias especies y que es de los ingredientes más socorridos en el tratamiento de problemas respiratorios en México. Hoy día lo encuentras en los mercados en la Ciudad de México. Y me refiero, por último, y donde creo que el vínculo es más claro con Europa, a el sauco, Schomet en náhuatl, y que, bueno, en alemán se llama Holunderblüten, es lo que podemos ver en los mercados de la Ciudad de México, acá en Oaxaca, como parte de nuevo de lo que se receta para cuando tienes una tos, cuando tienes, Dios no lo quiera, síntomas de COVID, pues te van a recetar tu tecito de sauco como un primer tratamiento. Y esto nos remite a la figura de Alexander von Humboldt, porque Alexander von Humboldt llega a México y se da cuenta, como lo ha visto en los Andes, que hay una estratificación altitudinal de la vegetación, pero hace la observación que en el caso de México, a diferencia de los Andes, en las zonas altas, en el alrededor de la cuenca de México, donde seguramente Martín de la Cruz tenía su mayor conocimiento, tienes una flora fundamentalmente vinculada con la flora de Norteamérica y de Europa. Y por eso es que la flor de sauco la podemos compartir. Y esto nos da pie entonces para este diálogo que esperamos reforzar, como bien dices, Flora, con nuestro jardín botánico hermano en Berlín y con otros jardines del mundo. Pues es que con la intervención tan emocionante de Alejandro, no me quedaba más que pasarle la palabra directamente a Tomás en caso de que quisiera hacer algunas observaciones finales. Pues sí, gracias, con mucho gusto. Yo creo que, bueno, lo que ya fue mencionado sobre Alejandro de Humboldt, eso es para nosotros en Berlín, claro, es muy importante porque Alejandro de Humboldt fue uno de los más importantes, entre comillas, botánicos que trabajaba en nuestra institución. Mantenemos esta colección de plantas de él todavía, pero también es su forma de pensar. Y bueno, eso fue interesante que Alejandro de Ávila mencionó sobre plantas europeas o de Norteamérica. Eso es la pregunta. El Sambucus, el Holunda y otras especies. Y lo que pasa, y eso es algo fascinante de un punto biogeográfico en México, porque ya tiene varias influencias, ¿no? de plantas, no son especies en el siglo XVI, por ejemplo, cosas que fueron observados no son las mismas especies que tenemos aquí, pero son parientes, pero ya especies nativas del mismo género, pero otras especies del mismo género. Y lo que es interesante con los diferentes altitudines, los diferentes climas, desde millones de años, los ancestros de la flora actual migraron del norte hasta los altiplanos de México, migraron del sur, de Sudamérica, continuando o saltando el istmo de Tehuantepec más al norte,
y en los ejes de volcanos, resultando en una radiación de mucho endemismo y muchas nuevas especies, pero nueva también significa son algunos millones de años de evolución que resultaba en esta diversidad que tenemos hoy en día. Y regresando a Humboldt, a plantas, a la ciencia, esos son patrones de diversidad. México es un país mega diverso, como sabemos todos, pero también con patrones muy interesantes que solamente podemos entender cuando investigamos básicamente los linajes de los organismos con métodos de la evolución en un contexto global, porque tenemos que entender de dónde provinieron los ancestros, qué pasaba durante la historia de evolución, y eso es una forma de investigación que Humboldt fue muy instrumental en conceptualizar este pensamiento y que todavía estamos continuando. Y para nosotros, mis amigas y colegas en la UNAM y otras instituciones, por ejemplo, mantenemos esta relación para realmente entender patrones de diversidad en el mundo. Y todavía, y eso es muy impresionante y muy emocional, que es mucho para descubrir, son actualmente en promedio como 2.000 plantas con flor descrito por la ciencia cada año. Entonces, eso significa que somos en una tradición de Alejandro de Humboldt o de los indígenas que empezaron 500 años antes de nosotros en describir la naturaleza, presentaron en el código de la Cruz Mariano. Es una continuación vía Humboldt hasta nosotros, ni modo, así son los botánicos en la UNAM o aquí en Berlín. Todavía mantenemos esta dinámica y hay mucho de hacer, mucho de explorar, y lo que espero que la naturaleza tiene una futura y conjunto podemos hacer un cambio en valorar más que está. Yo creo que es muy importante también la perspectiva. Y si les permiten una observación, es también una pregunta filosófica donde ubicamos como la especie Homo sapiens, la especie humana. Si estamos ubicándonos dentro de un mundo diverso, explorando, claro, con nuestros potenciales que son más y enormes, mucho más que otras especies en este mundo, pero para realmente desarrollar nuestra cultura en una forma, trabajando sobrevivir, o no solamente sobrevivir, pero vivir y explorar un nicho dentro de la biosfera, o al revés, que sería triste con un pensamiento de realmente conquistar la naturaleza. Y eso es mi palabra final en este sentido. Yo estoy emocionado sobre la naturaleza, no solamente como científico, pero simplemente por ser humano en realmente valorar y explorar y admirar esta diversidad. Y espero que hay más gente que realmente piensan en un sentido de la cultura, la evolución cultural puede desarrollarse en un nicho ecológico sustentable por la civilización humana y no algo que es simplemente conquistando esta diversidad, que tampoco es muy factible de mi punto de vista.
Definitivamente nos quedan mucho por explorar, nos quedan muchos temas por platicar. Desafortunadamente no tenemos tiempo, nos faltaría tiempo para explorar todos estos temas con más detalles. Yo les quiero agradecer muchísimo a Alejandra, Tomás, Alejandro, muchísimas gracias por su profunda generosidad y por compartirnos su pasión y sus conocimientos por estos temas que nos interesan tanto, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Estoy muy emocionada de participar en esta conversación y le cedo la palabra a Luisa para el cierre. Muchísimas gracias, Flora, colegas. Qué placer escucharlos y qué cantidad de temas vamos a tener que vamos a tener que revisitar. Hay que planear muchas charlas como esta. Les agradezco profundamente esta colaboración y espero de todo corazón que nos veamos muy pronto otra vez por aquí. Hasta pronto, queridos colegas. Será un placer. Muchas gracias. Un placer, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Luisa. Hasta luego. Gobierno de México.